El niño dijo, mi verdadera madre está en el pozo, 19 años después lo excavaron. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La señora Clara limpiaba la sala mientras el señor Ricardo leía el periódico, con sus lentes de montura negra, descansando en el puente de la nariz. El pequeño Alejandro, de apenas 4 años, jugaba solo sobre la alfombra, sosteniendo un cochecito de madera hecho a mano. Murmuraba en voz baja, quiero a mi mamá de verdad. Mi mamá verdadera está en el pozo. Clara se detuvo y giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué dijiste, Alejandro? El niño no respondió enseguida. Sus ojos estaban clavados en la ventana, como si algo allá afuera lo llamara hacia el vacío. Dije que mi mamá verdadera está en el pozo, repitió Alejandro, esta vez más claro. Me acuerdo, ella tenía un vestido azul. Se calló. Ricardo soltó una carcajada. Cosas de niños. Pura imaginación. Ricardo, no digas eso delante de él. Clara frunció el ceño. Es pequeño. Si dice algo raro, hay que prestarle atención. ¿Algo raro? No exageres. Seguro escuchó algún cuento de fantasmas y ahora lo anda repitiendo. Alejandro se puso de pie, con la mirada fija en Clara. Mamá, me acuerdo que el cabello de mi verdadera mamá era más largo que el tuyo. Ella me abrazaba y cantaba. Pero tú no cantas. Clara se quedó helada. Nunca le había enseñado ninguna canción al niño. Desde que lo adoptaron del orfanato en Zaragoza, hacía un año, había tratado de criarlo como si fuera su propio hijo. Tragó saliva. Alejandro, eres un niño muy bueno. No digas esas cosas, ¿sí? Su voz se suavizó. Vives con mamá Clara y papá Ricardo. Y eso es suficiente. Yo solo quiero a mi mamá verdadera. La que está en el pozo, susurró Alejandro. Al día siguiente, Clara le contó lo ocurrido a su vecina de toda la vida, Lucía. Estaban tomando té bajo una parra vieja, mientras se escuchaban gorriones cantar en el techo. Ya lo ha dicho 3 veces, dijo Clara en voz baja. Siempre repite que su mamá está en el pozo. Me está empezando a dar miedo. Lucía chasqueó la lengua. Te lo dije, los niños que vienen del orfanato. Muchos cargan traumas. Algunos han visto cosas terribles. Yo fui voluntaria en uno. Una vez una niña me juró que un fantasma le robaba los zapatos. Pero sus ojos, Lucía. Clara negó con la cabeza. A veces lo miro y siento que no es un niño como los demás. No seas supersticiosa. Tal vez escuchó a alguien hablar del pozo que tienen en tu patio. Nadie ha mencionado el pozo. Cuando arreglamos el jardín, quedó casi tapado. Y Alejandro nunca ha ido solo hasta allá. Lucía arrugó el ceño. No me da buena espina. Pero si fuera tú, lo llevaría a un psicólogo. Aunque sea para estar más tranquila. Esa noche, Alejandro estaba dibujando en el suelo. Con un crayón azul, coloreaba el vestido de una mujer. Clara entró y se quedó observándolo. ¿Quién es ella, hijo? Mi mamá verdadera, respondió sin levantar la mirada. ¿Por qué lleva ropa azul? Porque eso traía puesto cuando cayó. Cuando cayó al pozo, yo estaba ahí, lloré, pero nadie me escuchó. Alejandro, ¿tú viste eso? El niño asintió con la cabeza. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retrocedió un paso, sin apartar los ojos del dibujo. Aunque hecho con trazos torpes, el dibujo tenía fuerza. Una mujer cayendo, su cabello flotando en el aire, y un pozo oscuro, profundo, en medio de la hoja. Una semana después, en casa de Javier, sobrino de Ricardo, y miembro del consejo municipal, Ricardo bebía cerveza con él. ¿Escuchaste lo que contó Clara del niño? Preguntó Javier mientras abría otra lata. Sí, tonterías del pozo y la mamá verdadera. La gente del pueblo ya está murmurando. Se preguntan por qué trajeron a un crío así a la casa. Ricardo encogió los hombros. El niño tiene problemas. Pero está bien, déjalo. Cuando crezca se olvidará. ¿Estás seguro? Javier se recostó en la silla, su mirada fría. Los niños suelen decir cosas que los adultos no quieren oír. A veces, dicen la verdad. Ricardo lo miró, una chispa de alerta cruzó sus ojos.
¿Qué quieres decir? Javier sonrió. Nada, solo tengo curiosidad. Por cierto, el pozo en tu jardín. ¿Sigue allí? No revuelvas el pasado, gruñó Ricardo. Javier asintió lentamente y cambió de tema. Una mañana, Clara paseaba con Alejandro por la plaza. Una anciana vendedora de churros se inclinó hacia otra mujer y susurró. Es el niño, el que habla con los muertos. La otra mujer chasqueó la lengua. Clara fue tonta al adoptar a un niño que nadie quería. Ambas rieron con desprecio, sin notar que Clara estaba detrás de ellas, escuchándolo todo. Clara apretó con más fuerza la mano de Alejandro. Alejandro levantó la cabeza. Mamá, esas señoras no me creen. Clara guardó silencio. Pero yo recuerdo, cuando mi verdadera mamá lloraba. Yo estaba durmiendo y me desperté. Escuché un ruido. Corrí al jardín, pero solo vi a papá Ricardo saliendo de allí. Solo. Clara se detuvo. ¿Cómo puedes recordar eso? No sé, solo, está en mi cabeza. Cada noche. Esa noche, Clara enfrentó a Ricardo. ¿Sabes lo que dijo el niño? Dijo que te vio en el jardín, solo, la noche que desapareció su mamá. Ricardo se rió. ¿Vas a sospechar de mí por las palabras de ese mocoso? No sé qué pensar, pero cada vez siento que algo no cuadra. Dijiste que fue un amigo tuyo quien lo trajo del orfanato. Pero nunca conocí a ese amigo. Y el expediente de adopción es muy escueto. Ricardo arrojó su vaso al suelo. Clara, no empieces con tus tonterías. Alejandro, de pie en la puerta, escuchó todo. No lloró, solo los miraba. Su mirada era fría como el hielo. Otra noche, Clara despertó sobresaltada de una pesadilla. Vio a Alejandro junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Alejandro, el niño se volvió y susurró. Mamá está llorando. Lo escucho claramente. Desde el pozo. No, cariño, eso fue solo un sueño. No es un sueño. Vi a papá Ricardo con una pala. Mamá le dijo que no. Pero él la empujó. Ella cayó. Yo grité. Pero nadie escuchó. Nadie. Clara se llevó la mano al pecho, sintiendo el sudor frío recorriéndole la espalda. En ese momento, ya no pudo negar que algo terrible estaba llamando a la puerta de su conciencia, algo que había ignorado demasiado tiempo. Alejandro, mírame, ¿en qué estás pensando? Pienso, que mi verdadera mamá me está esperando. Clara dejó caer la cuchara sobre la mesa. Estaba sirviendo el desayuno, y Alejandro seguía inmóvil ante su tazón de cereal, sin comer, sin parpadear. Esa mirada le heló la sangre. Sabes, hijo, mamá y papá te queremos mucho. No digas esas cosas. Tú no eres mi verdadera mamá, respondió Alejandro en voz baja, sin emoción. Mi verdadera mamá es la que veo cada noche. Con su vestido azul, su cabello largo, sus brazos extendidos. Clara tragó saliva. Basta, come. La escucho llorar. Bajo la tierra. Recuerdo, el pozo era muy frío. Ella cayó y no pudo gritar. Ricardo entró, arrojó el periódico sobre la mesa. ¿Todavía siguen con eso? ¿Otra vez las tonterías? Clara le habló en voz baja. No grites. Estoy harto, Clara. El niño no para de repetir esas estupideces. El pozo, el vestido azul, la mamá verdadera. Lo consientes demasiado. Ricardo golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los platos. Alejandro no se inmutó, solo ladeó la cabeza, mirándolo como si fuera un extraño. No quieres que hable de mi verdadera mamá porque tú la empujaste al pozo, ¿verdad? Preguntó Alejandro directamente. Cállate. Ricardo se abalanzó sobre él, levantando la mano. Clara se interpuso rápidamente, protegiendo a Alejandro. Ricardo, no. Los niños deben aprender a callarse cuando los mayores hablan. ¿Vas a golpearlo? No lo puedo creer. Ricardo se detuvo, sus ojos inyectados en sangre. Pasaron unos segundos de silencio. Alejandro respiraba con calma, sin apartar la vista de él. Ocultaste todo, pero yo lo soñé. Cada vez que duermo, veo a mamá cayendo. Ella no quería, tú la empujaste. Clara temblaba, se giró hacia su hijo. Alejandro, ¿por qué dices eso?
No puedes recordar tu vida antes de venir aquí. Apenas tienes 4 años. Pero recuerdo cómo se sentía cuando cayó. El viento frío, el grito, el dolor, yo lo vi. Ricardo agarró su abrigo y salió furioso de la casa. Al día siguiente, Clara llevó a Alejandro a la clínica psicológica del pueblo. La doctora Beatriz Ortega, especialista en niños con traumas, los recibió. Alejandro, ¿puedes contarme tus sueños?, preguntó la doctora, sentándose frente a ellos. Alejandro miró fijamente el bolígrafo sobre la mesa antes de responder. No sueño, yo recuerdo. ¿Recuerdas qué? A mi mamá, con su vestido azul, cayendo al pozo detrás de la casa. Era de noche. No pude gritar. Papá Ricardo estaba allí. Beatriz anotó algo en su libreta. Luego miró a Clara. Señora Clara, ¿esto sucede con frecuencia? Casi cada semana contestó en voz baja. A veces, hasta sale al jardín en la noche, hablando solo. Beatriz volvió su mirada a Alejandro. ¿Ves a tu verdadera mamá muy seguido? Sí, cada vez que estoy triste. Ella me saluda con la mano. Pero sus manos están cubiertas de tierra. ¿Ves a tu mamá en tu cabeza o con tus ojos? No lo sé, es como si alguien susurrara junto a mi oído. Suave como el viento. Después de la consulta, Beatriz detuvo a Clara. Debe prepararse mentalmente. Esto no es un síntoma común. El niño parece tener recuerdos fragmentados y una creencia muy profunda de que su madre biológica fue asesinada. Esto podría ser un signo de trastorno disociativo postraumático. Pero solo tiene 4 años. ¿Cómo podría recordar algo que pasó cuando era un bebé? El cerebro infantil es muy misterioso. Hay recuerdos sensoriales que persisten aunque no los entendamos. Si lo que el niño dice es cierto. Beatriz se detuvo. Clara preguntó, ¿cree que presenció un crimen? No puedo concluir eso todavía. Pero, su mirada es muy distinta. Como si ya no fuera un niño. De regreso a casa, Alejandro guardó silencio todo el camino. Clara lo observaba por el retrovisor. ¿Estás enojado conmigo, Alejandro? No, pero sé que tienes miedo de mí. Clara no supo qué responder. Días después, Lucía volvió de visita. Llevó unas rebanadas de pastel. Alejandro jugaba en su habitación. Las 2 mujeres estaban en la cocina. ¿Sabes cómo me mira?, susurró Clara. Como si yo le debiera una respuesta. Lucía dejó su taza de té. ¿Ya hablaste con Ricardo? No, pero empiezo a sospechar. Ese pozo, lo tapamos en el primer año que nos mudamos. Nunca volví a pensar en él. Lucía frunció el ceño. Clara, debes tener cuidado. Si el niño tiene razón. ¿Tú crees que Ricardo pudo hacer algo así? Lucía guardó silencio. Esa noche, Alejandro volvió a soñar. Empapado en sudor, se incorporó y encendió la luz. ¿Mamá? Nadie respondió, pero a lo lejos, escuchó un leve gemido. El viento silbaba por la ventana. Alejandro se levantó, salió al balcón y miró hacia el jardín. El viejo pozo estaba cubierto de maleza. Pero, algo se movía. ¿Mamá verdadera?, susurró. A la mañana siguiente, dibujó un nuevo cuadro. Una mujer enterrada hasta la mitad en la tierra, con los brazos aún extendidos. Clara vio el dibujo y palideció. Alejandro ya no iba al jardín de infancia. Los demás padres se quejaron porque, ese niño asusta al mío, habla de cadáveres y sangre, mira a mi hijo con una expresión vacía. La escuela sugirió que estudiara en casa por el momento. Un día, el jefe vecinal llamado Francisco García tocó la puerta. Señora Clara, no es por molestar, pero últimamente la gente del vecindario está asustada. ¿Asustada de qué? Del pozo, del niño. Algunos dicen que lo han oído susurrar solo a medianoche. Y en las mañanas aparecen huellas pequeñas alrededor del pozo. Nadie se atreve a salir al jardín. Señor García, por favor, no exagere. Solo queremos estar seguros. Debería llevarse al niño a otro lugar. No permita que afecte a toda la comunidad. Clara cerró la puerta y se giró. Alejandro estaba en la escalera, escuchándolo todo en silencio. Esa noche, Ricardo bebía solo.
Clara se le acercó y le entregó una hoja de papel. Es una copia del expediente de adopción de Alejandro. Le pedí ayuda a Beatriz para conseguirlo. Hay algo que no encaja. Ricardo la miró de reojo y tiró el papel sobre la mesa. No entiendo qué quieres decir. El intermediario se llama Miguel Esteban. Fui a la dirección del archivo, pero ese lugar fue demolido en 2008. Eso significa que el documento es falso. ¿Y qué? Alejandro no es un huérfano cualquiera. Empiezo a pensar que es hijo tuyo con otra mujer. Ricardo se levantó de golpe. Ya basta. Clara retrocedió. Él habla de una mujer con vestido azul. Dice que tú la empujaste al pozo. Ricardo, tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Cállate. Desde arriba, Alejandro miraba por la rendija de la puerta, con los puños cerrados con fuerza. Al día siguiente, Alejandro tomó papel y lápiz, escribió una nota pequeña, la metió en su bolsillo y salió de la casa. Su destino, la oficina municipal. Javier estaba trabajando. ¿Tío Javier? Alejandro, ¿viniste solo? Necesito tu ayuda. Tú conoces el pozo que está detrás de mi casa, ¿cierto? Javier asintió. Creo que hay un cadáver ahí. El de mi mamá verdadera. Javier se incorporó. ¿Qué dijiste? No estoy bromeando. Quiero pedir permiso para excavar el pozo. Pero necesito que tú me ayudes. Javier tomó la hoja que Alejandro le entregó. Era un dibujo del jardín, con una X roja justo sobre la ubicación del pozo. Abajo, garabateado, decía, mi mamá verdadera está aquí. Tendrás que quedarte aquí unos días, Alejandro dijo Clara, apretándole la mano al niño. El doctor te va a cuidar. Mamá y papá vendrán a buscarte pronto. No me gusta este lugar, susurró Alejandro, mirando las paredes blancas del Instituto de Psicología Infantil San Ricardo. Hace mucho frío aquí. Estarás bien, hijo, ya verás que te sentirás mejor. Un hombre con bata blanca se acercó, sonriendo. Hola, Alejandro, yo soy el doctor Ernesto. Seré tu nuevo amigo estas semanas, ¿sí? No necesito un amigo nuevo. Necesito a mi mamá verdadera. Clara contuvo un suspiro, cruzó una mirada con el doctor Ernesto y luego se alejó, caminando rápido hacia la puerta principal. Cuando el portón de hierro se cerró, la voz de Alejandro seguía resonando en su cabeza. Mi mamá verdadera está en el pozo. La mañana siguiente, en la sala de terapia, Ernesto se sentó frente a Alejandro, hojeando su libreta de notas. ¿Ves a la mujer del vestido azul todos los días? Alejandro asintió. ¿Puedes describírmela? Tiene el pelo largo, negro. Sus ojos están muy tristes. Siempre me saluda con la mano. Pero no puede hablar. Creo que está cubierta de tierra. Ernesto asintió lentamente. Cuando dices que está en el pozo, ¿qué ves? Veo una luz débil. Hay agua, pero casi todo está oscuro. Veo su cabello flotando. Ella llora, pero nadie la escucha. ¿Crees que el papá Ricardo tiene algo que ver? No lo creo, lo sé. Al tercer día, Alejandro empezó a rechazar la comida. Cuando la enfermera Andrea le llevó la bandeja, él solo miró hacia la ventana. Alejandro, tienes que comer algo. No, cada vez que como, escucho gemidos desde el piso. Andrea frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Alguien está atrapado bajo tierra. Mi mamá verdadera. Escucho su voz llamándome, Alejandro. Alejandro. Cada noche. Andrea volvió al área de enfermería. Ese niño sigue diciendo cosas raras. Como si estuviera poseído. Una mañana, el doctor Ernesto llevó a Alejandro a la sala de observación. Dentro había una muñeca con vestido azul y una pequeña piedra negra. Alejandro, ¿cuál de estos objetos te recuerda a tu mamá? Sin dudar, él señaló la muñeca. Mi mamá usaba un vestido como ese. ¿Dónde la viste vestida así? Cuando la empujaron al pozo. Ernesto miró al espejo de doble vista, donde la jefa de psicología, la doctora Inés Delgado, los observaba. El niño reacciona con mucha fuerza ante estímulos visuales, dijo Delgado por el intercomunicador. Creo que debemos aumentar la dosis de Citalopram a 5 miligramos. En la segunda semana,
Alejandro comenzó a sufrir leves convulsiones nocturnas. Una enfermera lo encontró en el suelo, rascando el piso con las manos. La tierra está fría. Cubre a mi mamá. No puedo respirar. Le aplicaron un sedante suave. Alejandro cayó en un sueño profundo por 6 horas. Al despertar, abrió los ojos y miró fijamente el techo. Ya estuve ahí abajo. ¿Dónde? En el pozo. Clara fue a visitarlo después de 2 semanas. Una enfermera la condujo a la sala de espera. Señora Clara, debo ser honesta. El niño no mejora. Sigue hablando de la mujer del pozo y ahora empezó a sonambulismo. ¿Sonambulismo? Sí. Una vez lo encontramos en el patio, de noche, mirando una tapa de desagüe y susurrando, «Mamá, ¿tienes frío?» Clara se llevó la mano a la frente. Yo no sé qué hacer. ¿Estás segura de que no pasó nada con la madre biológica del niño? No, yo solo sé que Ricardo lo trajo a casa. Entonces, ¿usted le cree? Clara no respondió. En la tercera semana, la doctora Delgado ordenó una resonancia cerebral para Alejandro. Puede que haya una activación anormal en la zona de la memoria implícita, le dijo a Ernesto. Nunca vi a un niño con un sistema de recuerdos tan detallado. Las imágenes no mostraron nada anormal, pero al estimular la corteza auditiva con sonidos en concreto, el goteo de agua, Alejandro comenzó a temblar. Veo a mamá hundiéndose. ¿Qué dijiste?, preguntó Ernesto. Mamá no puede flotar. El barro se pega en todo su cuerpo. Yo grité, pero papá Ricardo se dio la vuelta. Susurró Alejandro. Ernesto frunció el ceño y murmuró. Esta historia es coherente de una forma aterradora. Una tarde, Javier pasó por el instituto. Venía del pueblo, después de buscar en silencio algunos archivos antiguos. ¿Cómo está Alejandro?, preguntó, situándose junto a Ernesto en el pasillo. No muy bien. El niño sigue repitiendo recuerdos obsesivos. Siempre el pozo y la madre. Javier asintió. Creo que podría ser verdad. Ernesto se giró. ¿Qué dices? Hay algo muy raro en el expediente de adopción. Acabo de verificar el nombre del solicitante. El expediente fue firmado por alguien que murió hace 11 años. Ernesto apretó el archivo en sus manos. ¿Entonces todo el proceso de adopción podría haber sido falsificado? ¿Y es posible que el niño no esté inventando nada? Esa noche, Alejandro soñó que estaba en una habitación blanca. Caminaba descalzo sobre el suelo de baldosas frías. A lo lejos, se oye el sonido de agua goteando. Se acercó a un agujero negro en el centro del piso, el pozo. Cuando se inclinó, una mano pálida emergió, aferrándose al borde. ¿Mamá verdadera?, susurró Alejandro. Un rostro apareció, pálido, cubierto de barro, pero con una mirada extrañamente dulce. El rostro intentaba hablar, pero no emitía sonido. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó, buscó papel y lápiz, y escribió una línea. Mi mamá se llama Ana. Ana Torres. La enfermera Andrea encontró el papel y se lo entregó a la doctora Delgado. El niño nunca antes había mencionado ese nombre, dijo Delgado. ¿Tenemos una lista de personas desaparecidas en Zaragoza en los últimos 10 años? Voy a buscar. 2 días después, Javier llegó agitado con un expediente Delgado en la mano. Ana Torres, empleada doméstica, 30 años, desaparecida misteriosamente en 2018. Trabajaba para el señor Ricardo Morales. Ernesto se estremeció. Entonces Alejandro podría ser hijo de la víctima. Ese fin de semana, Clara fue a buscar a Alejandro tras casi un mes de tratamiento. ¿Quieres volver a casa?, le preguntó. Tengo que volver al pozo. ¿No tienes miedo? Alejandro negó con la cabeza. Necesito saber qué pasó. Necesito saber quién fue mi madre verdadera. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo el corazón pesado. La respuesta estaba cerca, y no sabía si podría soportarla. ¿Mamá sigue esperándome? El tiempo pasó. Ya no era un niño. Alejandro tenía ahora 24 años. Vivía solo en un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio viejo junto a las vías del tren,
y trabajaba medio tiempo en una librería antigua llamada La Casa de las Palabras, en el centro del pueblo. Y las pesadillas. Nunca lo habían abandonado. Alejandro, ¿estás bien? La voz lo sobresaltó. Era Elena, su compañera en la librería, acercándose con una taza de café en la mano. ¿Otra vez no pudiste dormir? Sí, siguen siendo los mismos sueños de siempre. Oye, Elena, ¿tú crees en los recuerdos de cuando éramos muy pequeños? Elena ladeó la cabeza. ¿Te refieres a recuerdos de bebé? No, la mayoría de la gente no recuerda nada antes de los 3 años. Pero yo sí, muy claro. Hay un pozo, una mujer vestida de azul. Y yo sé cómo es su cara. Elena le puso la mano en el hombro. ¿La volviste a soñar? No es solo un sueño. Me veo parado junto al pozo, mirando hacia abajo. Ella está allí, mirándome, los ojos abiertos como pidiendo ayuda. Cada vez que despierto, mis manos tiemblan. El corazón me late desbocado. Siento que la abandoné. Elena apretó su hombro con ternura. ¿Alguna vez pensaste que podría ser tu madre biológica? Alejandro la miró directo a los ojos. Es ella. Esa tarde, Alejandro volvió a casa después del trabajo. Se detuvo frente al espejo, mirándose fijamente. Tenía ojeras profundas, las mejillas más delgadas. Respiró hondo, abrió el armario y sacó de un cajón un archivo delgado, los papeles sueltos que había recopilado durante años. Documentos del caso de desaparición sin resolver en 2018. Ana Torres, 30 años, empleada doméstica, nunca encontrada. Sacó una foto vieja. El rostro de la mujer se parecía muchísimo al rostro de sus pesadillas de toda la vida. ¿Por qué puedo ver tu cara? ¿Por qué nadie me creyó? Esa noche sonó el teléfono. Era Javier. ¿Estás libre, Alejandro? ¿Qué pasa, tío? Encontré unos papeles viejos en el archivo del pueblo. Hay algo que debes ver. Alejandro acudió esa misma noche. La oficina del consejo estaba apagada, excepto por la lámpara de escritorio de Javier. Mira esto, dijo Javier. Le empujó una copia del registro de arrendamiento de 2017. Bajo el nombre de Ricardo Morales aparecía otro nombre en la misma dirección. Ana Torres, residencia temporal, sin contrato. Esta era la empleada doméstica que Ricardo contrató. También es la mujer que desapareció un año después. Alejandro se congeló. Ella estuvo en mi casa. Y nadie fuera de tu familia lo sabía. Javier se recostó en su silla y agregó. Hay otro detalle, Alejandro. Tu nombre no figura en ningún registro de nacimiento de hospitales alrededor de Zaragoza en 2018 o 2019. Es como si nunca hubieras existido oficialmente. ¿Crees que soy hijo de Ana? No puedo asegurarlo, pero si es así, su desaparición podría estar directamente relacionada contigo. Días después, Alejandro volvió a la vieja casa. La casa de Ricardo estaba muy deteriorada, aunque él seguía viviendo allí. Clara se había mudado al campo para cuidar a su madre 2 años atrás. Alejandro tocó el timbre. Ricardo abrió la puerta, entrecerrando los ojos. ¿Eres tú? Quiero entrar. Solo un momento. Ricardo asintió lentamente, evitando mirarlo a los ojos. El jardín trasero era exactamente como en sus recuerdos. La hierba crecía hasta las rodillas, algunas baldosas asomaban entre la tierra, y en la esquina donde una vez estuvo el pozo el terreno seguía cubierto. Quiero plantar unas flores aquí, dijo Alejandro, señalando el área. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué planeas hacer? Solo arreglar un poco, tal vez plantar un huerto. Ricardo guardó silencio, una sombra de molestia cruzando su rostro. Puedes hacerlo donde quieras, menos ahí. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Alejandro se acercó a la esquina del jardín. ¿Qué hay ahí abajo? Ricardo gritó. ¿Qué estás pensando? Te he criado durante 20 años. No, criaste a un niño que sabías que nadie tocaría. Un niño que conoce la verdad. Cállate antes de que. Ricardo se detuvo. Los ojos de Alejandro ya no tenían el miedo de un niño. Eran fríos, decididos, llenos de dolor contenido.
Voy a solicitar el permiso para excavar este terreno. Quiero saber quién fue mi madre biológica. Aunque tenga que cavar hasta el fondo. Ricardo no dijo nada más. Se metió en la casa y cerró la puerta de un portazo. Elena visitó a Alejandro esa noche. Él estaba sentado frente a la computadora, dibujando un plano del jardín trasero. ¿Crees que él es culpable? Estoy convencido. Nadie más tendría razones para ocultar a mi madre bajo tierra. Elena se sentó junto a él. Si resulta ser cierto, ¿estás preparado para enfrentarlo? Alejandro miró por la ventana. He vivido toda mi vida bajo una mentira. No quiero seguir haciéndolo, aunque la verdad sea horrible, al menos será real. Elena le tomó la mano. Entonces iré contigo. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la oficina de catastro a solicitar el permiso para excavar. Allí conoció a Marta Jiménez, una funcionaria seria. Necesitará una justificación válida para solicitar excavación, especialmente si se trata de una antigua zona de pozo. Por normativa, requiere un seguro geológico. ¿Puede ayudarme? Con una condición. Dígame la verdadera razón. Alejandro guardó silencio, luego presentó la copia del acta de defunción de Ana Torres y los documentos que Javier había encontrado. Marta leyó, su expresión se ensombreció. Esto ya no es un asunto personal. Esto es un posible caso penal. Esa tarde, Ricardo recibió un aviso de embargo temporal enviado por el Consejo Municipal. Orden de sellar el jardín trasero para iniciar una investigación. Él arrojó el papel al suelo, su rostro encendido de furia. El viento de la tarde susurraba entre las altas hierbas, y bajo la tierra. Algo parecía estar esperando para salir. ¿Estás seguro?, preguntó Javier una vez más cuando ambos se detuvieron frente al portón de la vieja casa. Estoy seguro, respondió Alejandro, su mirada fija en el jardín trasero. Si no lo hago ahora, viviré toda mi vida atrapado en un sueño sin salida. Javier guardó silencio, luego suspiró. Acabo de conseguir un permiso temporal por 3 días. Pero después, si no encontramos pruebas concretas, el ayuntamiento obligará a detener todo. 3 días son suficientes, respondió Alejandro con firmeza. Solo necesito llegar al fondo del pozo. Esa noche, Ricardo bebía solo en la sala de estar, la tenue luz proyectando su sombra alargada en la pared. La televisión sonaba en bajo volumen, pero él no le prestaba atención. La puerta se abrió. Alejandro entró. Ricardo levantó la vista. ¿Qué haces aquí? He solicitado oficialmente restaurar el terreno del jardín trasero. Voy a excavar. ¿Estás loco? Puede ser. Los periodistas ya están llamando. Ellos ya olieron algo. ¿De verdad crees que voy a dejarte destruirlo todo? Llevas escondiéndolo 20 años, ¿verdad? Alejandro lo miró sin parpadear. En aquel entonces pensaste que yo no recordaría nada. Pero lo vi, o al menos lo sentí. El olor del barro, los gritos, y luego, el silencio después de un empujón. Ricardo se puso de pie de golpe, el vaso de licor temblando en su mano. Lárgate. Voy a excavar. Aunque tengas que pararte frente a mí, voy a hacerlo. Ricardo lanzó el vaso con fuerza contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Alejandro no se inmutó, simplemente se dio la vuelta y se marchó. A la mañana siguiente, a las 7, un pequeño camión con una excavadora se detuvo frente a la casa. Javier bajó primero, seguido por un hombre alto y barbudo llamado Baltasar Ruiz, un excavador profesional que Javier había contratado desde Ariza. ¿Dónde está el pozo?, preguntó Baltasar, bajándose la visera de la gorra. Alejandro señaló un área cubierta de hierba alta, en la esquina del jardín. Allí, antes había un pozo, ahora está tapado. Baltasar soltó una risa corta. He visto gente rellenar estanques para olvidar el pasado. Pero la tierra no olvida. Encendió la excavadora. El ruido del motor desgarró el silencio matutino. Algunos vecinos curiosos empezaron a acercarse, agrupándose detrás de la cerca, murmurando. ¿Ese no es el niño que hablaba dormido? Sí, Alejandro. Ahora se ve muy serio. ¿Te acuerdas de la historia del pozo?
Claro que sí, ¿quién no? Pero pensé que era un invento. Alejandro escuchaba todo, pero no volteó. La excavadora trabajaba rítmicamente. La primera capa de tierra dejó al descubierto piedras agrietadas. Al mediodía, cuando Baltasar había cavado casi 2 metros, el motor se detuvo. Aquí hay algo, gritó. Javier y Alejandro corrieron. Debajo de la tierra removida había un círculo de ladrillos antiguos. La boca del pozo, sellada con cemento burdo. Baltasar golpeó la superficie. Esto lo sellaron de manera muy rudimentaria. Parece que solo vertieron cemento y echaron tierra encima. Ábrelo, dijo Alejandro, la voz ahogada. Baltasar utilizó un martillo perforador para romper el cemento. Después de casi media hora, abrieron un gran agujero. Un aire húmedo y nauseabundo emergió del pozo. Dios santo, Javier se tapó la nariz. ¡Qué peste! Alejandro retrocedió un paso, pero luego avanzó, inclinándose hacia el borde. Está tan oscuro, susurró, igual que en mis sueños. Javier encendió una linterna y la apuntó hacia el interior. La luz temblorosa reveló algo redondo, húmedo. Como huesos. Llamen a la policía, gritó Javier. Baltasar corrió hacia el camión para llamar. Alejandro seguía de pie, con los ojos fijos en la oscuridad. Creo que veo cabello. Alejandro, aléjate. Javier lo apartó. Esto ahora es una escena del crimen. No, necesito verla de nuevo. No sabes si es tu madre, Alejandro. Debes esperar a los forenses. No necesito pruebas. He visto su rostro durante 20 años. En mis sueños, en mis lágrimas, en el silencio más aterrador. Un viento frío sopló, trayendo consigo el hedor hasta lo más profundo. Los vecinos comenzaron a alejarse, tapándose la nariz, tosiendo. La policía llegó unos 25 minutos después. 3 patrullas bloquearon la entrada y tendieron cinta amarilla alrededor del jardín. Una oficial se acercó, saludando a Javier. Soy la teniente Carmen Rivas, Unidad de Investigaciones Criminales. ¿Quién encontró esto? Yo, respondió Alejandro, con voz grave. He vivido aquí desde niño. Tengo razones para creer que mi madre biológica fue asesinada y enterrada allí. Carmen frunció el ceño. ¿Tiene alguna prueba? Mi memoria, mi intuición, más de 20 años de tormento. Y el hecho de que una mujer llamada Ana Torres desapareció sin dejar rastro en esta misma casa. Carmen miró a Alejandro unos segundos más antes de volverse hacia el equipo forense, que comenzaba a inspeccionar el pozo. Una cámara de largo alcance fue descendida. La pantalla mostró una imagen borrosa. Dios mío, murmuró un técnico. Carmen se inclinó a mirar. Son huesos humanos. Claramente. Javier exhaló con fuerza. Entonces, tenía razón. Alejandro no dijo nada. Solo permaneció allí, apretando los puños, los ojos enrojecidos. 2 horas después, una parte del cuerpo fue izada con un sistema de poleas. Los técnicos la depositaron cuidadosamente sobre una lona blanca. Entre los restos, se hallaba un trozo de tela descompuesta, pero aún se veía el color azul. Alejandro cayó de rodillas. Es ella, ese color. Carmen se acercó. Realizaremos pruebas de ADN. Si es Ana Torres, necesitaremos su muestra para compararla. Estoy listo. ¿Quién era el último residente? Ricardo Morales, dijo Alejandro, la voz endurecida. Mi padre adoptivo, y el único que sabía que el pozo existía. Carmen asintió, su mirada afilada. Cuando cayó la noche, Alejandro seguía allí, de pie frente al pozo, ahora acordonado. El viento helado soplaba, el olor a tierra húmeda persistía. Javier le puso un abrigo sobre los hombros. ¿Quieres quedarte solo? Alejandro negó con la cabeza. No, quiero quedarme aquí, para que ella sepa que ya no huyo, que no cierro los ojos, que no tapo mis oídos, que no me escondo más en los sueños. Javier le apretó el hombro. Entonces ya no eres un niño. Alejandro miró al cielo. Me llamaron loco, demente, niño maldito, pero los verdaderos locos son los que intentan enterrar a alguien como si nunca hubiera existido.
El viento volvió a soplar. A lo lejos, los perros ladraban. Y en la oscuridad, por un instante, pareció aparecer el rostro de la mujer del vestido azul, ya sin dolor, solo en paz. ¿Es usted familiar de la víctima? Una mujer de cabello recogido, vestida con bata blanca, preguntó con tono serio. Su placa decía, Doctora Navarro Medicina Forense. Alejandro asintió, su voz baja. Soy su hijo. Eso creo. Lucía asintió levemente y señaló el banco junto a la sala de autopsias para que él y Javier se sentaran. Esperaban el resultado de la comparación de ADN. La prueba final para confirmar que los restos en el pozo eran de Ana Torres, la mujer que había perseguido los sueños de Alejandro durante 20 años. ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Preguntó Lucía, revisando el expediente. ¿Tipo o me hicieron pruebas cuando era niño? Entonces será rápido, respondió en voz baja. Hemos extraído muestra de los dientes y cabello no degradado. En unas horas tendremos el resultado. Alejandro apretó las manos. El sudor perlaba su frente pese al aire acondicionado. Javier, a su lado, le puso la mano en el hombro. No importa el resultado, Alejandro. Tú fuiste quien buscó la verdad. Eso nadie te lo quitará. Frente a la casa de Ricardo, la policía empezó a colocar barreras. La teniente Carmen Rivas golpeó la puerta con la orden de cateo en mano. Ricardo Morales. Policía. No hubo respuesta. Carmen asintió a sus agentes. Rompieron la cerradura y entraron. La casa estaba oscura, con las cortinas cerradas. El olor a moho y alcohol era penetrante. Carmen cruzó la sala y se detuvo en la cocina. Aquí llamó un oficial. Ricardo estaba desplomado sobre la mesa, la cabeza caída. Sobre la mesa, una botella casi vacía, un cigarrillo apagado, y una hoja arrugada con letras torpes. No la maté, solo hice lo que debía. Yo lo crié, era mi derecho. Carmen apretó los dientes. Llévenselo, háganle pruebas de sangre y evaluación psicológica. A partir de ahora, Ricardo Morales queda detenido por homicidio. En la morgue, la doctora Navarro salió con un expediente en la mano. ¿Quieres oír el resultado ahora? Preguntó a Alejandro, con una expresión más suave. Sí, por favor. Los restos pertenecen a una mujer de entre 29 y 31 años. Murió por traumatismo craneal grave, con hemorragia interna. El tiempo estimado de muerte es entre 19 y 20 años. El ADN de la muestra concuerda en un 99.996% con tu perfil genético. En resumen, Navarro hizo una pausa, luego declaró: es tu madre biológica, Ana Torres. El aire en el pasillo se volvió denso. Alejandro se aferró a la barandilla cercana, todo su cuerpo temblando. Respiraba entrecortadamente. Se desplomó, pero no lloró. Elena, que acababa de llegar, corrió a sostenerlo. Estoy bien, susurró Alejandro, la voz ronca. Solo, finalmente la vi. Lucía puso una mano en su hombro. Ella estaría muy orgullosa, porque su hijo no la olvidó. ¿Entonces ya está confirmado? Preguntó Javier a Carmen mientras se sentaban en el coche. Sí, tenemos todas las pruebas forenses. Ahora solo falta que Ricardo Morales confiese. ¿Cree que lo hará? No lo sé. Tipos como él suelen verse a sí mismos como víctimas. Como mártires de su familia. Javier frunció el ceño. Sospecho que no mató a Ana por odio. Fue por miedo. Miedo al escándalo, a perder el control, o ambas cosas. También puede ser, por el niño. Alejandro fue autorizado a ver los restos de su madre, en una sala especial. El cuerpo había sido reconstruido por completo y estaba cubierto con una sábana blanca. A la cabecera de la cama, estaba el viejo abrigo azul, descolorido y manchado de barro. Alejandro se acercó, su mano temblorosa levantó ligeramente el borde del abrigo, observando cada costura rota. He visto este abrigo en mis sueños, dijo en voz baja, como hablándose a sí mismo. Cada noche, cuando me regañaban, cuando me golpeaban, cuando lloraba. Mamá siempre estaba allí. Elena, a su lado, le tomó la mano.
La llamaste miles de veces. Ahora ella te escucha. Una brisa leve se filtró por la rendija de la puerta, moviendo la cortina. En ese momento, Alejandro alzó la mirada, y sus ojos ya no estaban vacíos como antes. Carmen estaba frente a Ricardo en la sala de interrogatorios. El hombre anciano lucía exhausto, el cabello despeinado, la barbilla cubierta de barba rala. Señor Ricardo, usted estaba presente en la casa cuando Ana Torres desapareció. Era la única persona viviendo allí en ese momento. Y el cuerpo fue encontrado en el pozo de su jardín. Ricardo guardó silencio. ¿Sabía que Alejandro era hijo biológico de ella? Sí, respondió con voz áspera. Entonces, ¿por qué no reportarlo? ¿Por qué no registrarlo legalmente? Ricardo aspiró profundamente. Porque fue un error. Tuvo una relación con la empleada doméstica. Cuando ella quedó embarazada y amenazó con contarle a su familia, ¿usted qué hizo? Ella quería destruir a mi familia. ¿La mató? Ricardo no respondió. Miraba el techo, como si hablara con alguien invisible. Le di un nombre, le di un hogar, mejor que dejarlo en la calle. Carmen entrecerró los ojos. Pero le quitó a su madre. El nombre y el hogar no borran la sangre de sus manos. Ricardo sonrió torcidamente. Todos tenemos culpas. Incluso usted. Clara regresó del campo tras enterarse de la noticia. Fue al hospital, donde encontró a Alejandro en un largo pasillo vacío. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó ella, los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la miró, sus ojos suavizados. ¿Sabe, mamá? Cuando era pequeño, pensaba que solo me tenía miedo. Ahora entiendo, que tenía miedo de la verdad. Así es, asintió Clara. Sabía que algo no estaba bien, pero fui demasiado débil para enfrentarlo. Ahora ya no hay nada que ocultar. Clara lo abrazó con fuerza. Lo siento, y estoy orgullosa de que hayas sido valiente. Alejandro regresó una última vez a la casa antigua, antes de que la policía sellara el lugar por completo. El jardín donde el pozo fue descubierto estaba ahora cercado con acero. Se paró allí, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos. Javier llegó después, en silencio, y se paró a su lado. Antes te llamaban, el niño del pozo. Ahora solo quiero que sepan, que eres el hijo de Ana Torres. Javier le dio una palmada en el hombro. Y el que sacó toda la verdad del barro. Alejandro colocó el ramo junto al borde del pozo. Mamá, llegué tarde, pero llegué. Una lágrima cayó, pero esta vez, no había rabia. Solo una paz tardía. Tenemos suficientes pruebas para acusar formalmente al señor Ricardo Morales de homicidio premeditado, ocultación de cadáver y falsificación de documentos de adopción, declaró la teniente Carmen Rivas ante decenas de periodistas en una rueda de prensa de emergencia en la comisaría del pueblo. Los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar. Los periodistas extendieron sus micrófonos hacia el podio. ¿Cuál fue el móvil del crimen, teniente?, preguntó uno. Carmen no parpadeó. Según la investigación, el señor Ricardo Morales tuvo una relación con la víctima, Ana Torres, quien era su empleada doméstica. Cuando ella quedó embarazada y amenazó con revelar la relación, Morales la asesinó para silenciarla y ocultó su cuerpo en el pozo del jardín. Luego falsificó documentos para adoptar al niño Alejandro Torres como si fuera un huérfano. ¿Hubo cómplices?, preguntó otra voz. Estamos ampliando la investigación, pero la esposa de Morales, Clara Jiménez, está cooperando plenamente con las autoridades. En la celda número 4, Ricardo estaba inmóvil, mirando vagamente a través de la pequeña ventana enrejada. Carmen entró y se sentó frente a él. ¿Quiere decir algo antes de que el caso pase al tribunal? Ricardo no respondió. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. Carmen abrió su libreta y leyó en voz alta. El 12 de agosto de 2004, Ana Torres desapareció de San Elías. Usted fue la última persona que la vio. Esa noche, varios vecinos escucharon una fuerte discusión en su casa. Y 3 días después, usted fue al orfanato con un bebé recién nacido. ¿Y qué? Abrió los ojos Ricardo.
Ahora tenemos pruebas de ADN que confirman que ese bebé era hijo biológico de Ana. ¿Entiende qué le quitó? Ricardo sonrió de forma amarga. ¿Un hijo ilegítimo? ¿Una mujer que quería destruirme con ese bebé? ¿A costa de su vida? Espetó Carmen. Le di un nombre, un hogar. Hice lo correcto. ¿Asesinar a su madre fue lo correcto? Ricardo guardó silencio. Carmen se levantó, sus ojos duros como el acero. Señor Morales, tiene derecho a guardar silencio, pero cada segundo que pase sin decir la verdad lo hunde más en la oscuridad. Por todo el pueblo de San Elías, no se hablaba de otra cosa. En la panadería, en la gasolinera, en las escuelas y los cafés, el nombre de Ricardo Morales y Alejandro Torres estaba en boca de todos. Siempre pensé que el niño estaba loco, susurró Catalina Reyes, la dueña de la panadería, a un cliente. Pero resulta que tenía razón. Vio todo cuando era apenas un bebé. Y pensar que respetábamos a Ricardo, dijo otro. Fue miembro del Consejo del Pueblo por 10 años. Ahora está claro, el peligroso no era el niño que hablaba dormido, sino el adulto que sabía enterrar sangre. En su pequeño departamento, Alejandro estaba sentado con Javier y Elena. Sobre la mesa, el expediente del caso y una copia del certificado de defunción oficial. Ana Torres, fallecida el 12 de agosto de 2004, causa, asesinato. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier. Alejandro miraba fijamente el nombre de su madre. Aliviado, pero también, vacío. Elena le apretó la mano. Tu madre recuperó su identidad. Y tú recuperaste la verdad. Siempre pensé que yo era el error, el niño roto, el que nadie quería. Ahora sé, que fui el único que no la olvidó. Javier asintió. Eres el último testigo, y el único que se atrevió a hablar. Alejandro lo miró. Si no fuera por ti, probablemente seguiría atrapado en un sueño. No, Alejandro, habrías encontrado el camino. Ese pozo no era lo suficientemente profundo para enterrar el amor. A la mañana siguiente, Carmen recibió una llamada de la fiscalía. Hemos decidido acusar formalmente a Ricardo Morales por homicidio, ocultamiento de cadáver y falsificación de adopción. El juicio preliminar será en 6 semanas. ¿Y el niño? Alejandro Torres recibirá un nuevo certificado de nacimiento. Su madre figurará como Ana Torres. El campo del padre quedará en blanco hasta nuevo aviso. Entendido. Gracias. Carmen colgó, recostándose en su silla. Miró la foto de Ana sobre el expediente. Un rostro dulce, de cabello negro, y ojos profundos como un pozo. No desapareciste, susurró. Esa noche, Alejandro visitó a Clara. La pequeña casa en las afueras estaba tranquila, iluminada por la luz cálida de la cocina. Clara preparaba sopa de frijoles, el aroma llenando el porche. ¿Quieres comer algo?, preguntó ella, la voz temblorosa. Alejandro se sentó. No vine a reprocharte, solo quiero decirte, que tú me diste un hogar. Aunque tuvieras miedo, aunque callaras. Clara sollozó, abrazándolo. Estuve equivocada. Sé que si hubiera hablado antes, todo podría haber sido distinto. Pero si no me hubieras adoptado, quizá no habría vivido lo suficiente para encontrar a mi madre. Clara lloraba desconsoladamente. ¿Me perdonas? Nunca te culpé, solo, desearía que no hubieras callado. Clara asintió, limpiándose las lágrimas. Te prometo que nunca más callaré. Una semana después, Ricardo compareció en su primera audiencia. La prensa abarrotó la sala. Alejandro estaba sentado erguido, con la mirada fija en su padre adoptivo. ¿Tiene algo que decirle a Alejandro Torres?, preguntó el abogado. Ricardo miró a Alejandro, con ojos apagados. Pensé que serías una carga. Pero lo hiciste mejor de lo que imaginé. Gracias, respondió Alejandro. Porque gracias a usted, sé que no pertenezco a esa oscuridad. Después de la audiencia, Carmen se acercó a Alejandro en el patio del tribunal. ¿Sabes una cosa?, dijo, con sinceridad. He visto muchos casos de asesinato. Pero nunca había visto a alguien tan valiente como tú. Alejandro asintió. Ya no tengo nada que perder.
Te equivocas. Ahora lo tienes todo. Tu nombre, tus raíces, y la verdad. Alejandro miró hacia el cielo. Ahora solo quiero vivir la vida que mi madre no pudo vivir. ¿Estás listo? Ellos te están esperando abajo. Elena asomó la cabeza por la puerta, sonriendo. Alejandro estaba frente al espejo, ajustándose el cuello de su camisa blanca. Se volvió y asintió. Nunca se está listo, pero nunca me había sentido tan en paz. Elena se acercó y le abrochó el último botón. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Mucha gente lo está. No es por mí, susurró Alejandro. Es por mamá. El auditorio central de San Elías estaba abarrotado. La luz suave caía sobre las filas de asientos, donde muchos rostros, conocidos y desconocidos, permanecían en silencio. Sobre el escenario, un gran cartel decía, Fundación Ana Torres Esperanza desde el Pozo. Alejandro subió al estrado y los aplausos resonaron intensamente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con la voz temblorosa y las manos ligeramente temblando. Hace un año, yo era solo alguien viviendo en sueños que nadie creía. Un niño que creció entre el silencio, el miedo y los susurros a sus espaldas. Se detuvo, recorriendo al público con la mirada. Pero hoy, estoy aquí, no para contar una tragedia, sino para comenzar algo nuevo. Mi madre, Ana Torres, fue una mujer valiente. Ella no merecía ser olvidada en la oscuridad. Esta fundación es para personas como ella, mujeres solteras, niños abusados, quienes alguna vez fueron atrapados en pesadillas que nadie quiso escuchar. Un sollozo ahogado se escuchó desde la segunda fila. Elena y yo hemos viajado, hemos conocido a cientos de personas. Nos contaron, creí que estaba loco por seguir recordando a mi madre en sueños. Oh, me golpearon por atreverse a nombrar a alguien que ya no estaba. Alejandro apretó los labios, luego asintió. Pero nadie está loco por recordar. Nadie está equivocado por querer saber la verdad. Y nadie merece ser enterrado vivo en el silencio. Los aplausos estallaron de nuevo, más prolongados, más profundos. Después del acto, Alejandro estaba en el camerino quitándose el micrófono cuando la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad entró, sosteniendo una vieja fotografía. ¿Eres Alejandro Torres? Sí, señora. Usted es. Soy Sofía Mendoza. Vivía frente a la casa del señor Ricardo, dijo, extendiéndole la foto. Esta es tu madre. Es la última foto que le tomé, una semana antes de que pasara todo. Alejandro la tomó. En la imagen, Ana posaba junto a una enredadera de bugambilias, con el cabello recogido en alto y una sonrisa radiante. ¿Guardó esta foto todo este tiempo? Hubo un momento en que quise romperla, por miedo a problemas. Pero, no pude. Era tan dulce. Cada noche me saludaba. Solía llamar a su hijo, Marquitos. Alejandro se estremeció. ¿Qué dijo? Marquitos. Era su apodo. Ella lo susurraba cada noche al llevarlo a casa. Lo recuerdo muy bien. Alejandro apretó la foto contra su pecho. La garganta se le cerró. Gracias. Muchas gracias. De regreso a casa, Elena conducía. ¿Todavía piensas en él, Ricardo? Elena asintió. Alejandro miró por la ventana. Ya no tanto. Ahora siento más lástima que ira. Él no tenía derecho a arrebatar una vida. Ahora no tiene nada. Y nadie le cree. Creo que esa es una condena peor que la prisión. Elena le apretó la mano en silencio. Al día siguiente, Alejandro se reunió con una abogada de Zaragoza, representante de una organización de defensa de víctimas de abuso doméstico. Queremos colaborar con la Fundación Ana Torres en un nuevo programa para niños abandonados, dijo la abogada Raquel Gómez. ¿Estarías dispuesto a ser el rostro del proyecto? ¿Qué tendría que hacer? Compartir tu historia. Salir a la luz con tu nombre real. Con tu verdadera identidad. Alejandro asintió. Ya no quiero esconderme tras un apellido falso. Soy Alejandro Torres, hijo de Ana Torres. Y no me avergüenzo de eso. En la prisión provincial, Ricardo Morales estaba solo en la sala de visitas. La puerta se abrió. Clara entró.
Ricardo esbozó una sonrisa sarcástica. ¿A qué viniste? A mirarte a los ojos. Por última vez. Ricardo se encogió de hombros. ¿No te arrepientes de nada? Preguntó Clara. Me arrepiento de no haberlo borrado todo antes, rió amargamente. Si no fuera por ese mocoso que desenterró el pozo. Era tu hijo. No, solo una sombra que crié para compensar mi error. Clara se levantó. Y ahora, esa sombra es luz. Y tú, solo eres oscuridad. Meses después, Alejandro estaba en una pequeña plaza de Madrid, participando en la campaña, Devuélveme la voz, devuélveme mi identidad. Detrás de él, un panel mostraba los rostros de cientos de mujeres desaparecidas. Tomó el micrófono. Me llamo Alejandro Torres. Fui considerado un niño delirante, un loco, una historia para olvidar. Pero soy la prueba viva de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque la entierren en la tierra más profunda. Una niña de unos 10 años se acercó, de la mano de su madre. Señor Alejandro, dijo tímidamente, ¿usted encontró a su mamá? Alejandro se arrodilló. Así es. Mi mamá estuvo bajo un pozo. Pero ahora está aquí, señaló su corazón, y allá afuera, donde ya nadie la olvida. La niña sonrió. Yo también extraño a mi mamá. ¿Dónde está ella? No lo sé, pero ahora creo que podré encontrarla. Después del evento, Alejandro recibió cientos de cartas. Una de ellas venía de un hombre llamado Domingo Paredes, de Valencia. No me conoces, pero vi tu historia en televisión. Yo oculté durante años que mi madre murió a manos de mi padre. Tenía miedo, pero hoy fui a la policía. Gracias. Gracias por ser valiente por todos nosotros. Alejandro dobló la carta, los ojos llenos de lágrimas. Eres alguien muy importante, Alejandro, susurró Elena, abrazándolo desde atrás. No, solo soy un niño que fue abandonado, sonrió, pero que nunca abandonó la verdad. ¿Seguro que no quieres aceptar la invitación? Preguntó Elena, mostrándole nuevamente la carta con el logo del canal nacional. Quieren convertir todo esto en un documental. Cubren todos los gastos. Solo tendrías que contar tu historia, tal cual. Alejandro giraba su taza entre las manos, pensativo. Me da miedo recordar cosas que no quiero recordar, pero también dijiste que la verdad no debe ser enterrada. Alejandro sonrió, y ahora estoy a punto de convertirla en una película. Elena rió. Al menos, esta película no necesita guión. Tu vida ya escribió suficiente. 2 meses después, el equipo de producción llegó a San Elías. La directora era una mujer de mediana edad, de espíritu artístico, llamada Luna, famosa por sus documentales sobre víctimas de violencia doméstica. No quiero endulzar esta historia, dijo a Alejandro en su primer encuentro. Quiero que la gente entienda cómo el silencio puede matar. Y cómo el coraje puede salvar, añadió Alejandro. Luna asintió. La primera escena quiero grabarla justo allí. En el pozo. El terreno de la antigua casa de Ricardo había sido transferido al municipio. Donde estuvo el pozo, ahora se creaba un pequeño jardín lleno de crisantemos blancos y bugambilias, las flores favoritas de Ana. Se había levantado una placa de granito gris que decía: Ana Torres 1974-2004. Una madre que nunca abandonó a su hijo. Alejandro permaneció en silencio frente a la piedra. Beatriz y el equipo de grabación aguardaban, respetando el silencio, dejando que solo se escuchara el viento, los pájaros y la voz de Alejandro en el micrófono. Ya te encontré, mamá. Elena le apretó suavemente la mano. Y viviré por ti, susurró, depositando un ramo de crisantemos blancos. Una tarde tibia, Clara visitó el jardín conmemorativo. Vestía un sencillo vestido marrón y llevaba una canasta de semillas. Elena dijo que puedo plantar algunas flores aquí, dijo. Alejandro asintió. ¿Qué quieres plantar? Crisantemos morados. El color del perdón. Alejandro miró la tierra y asintió. Yo ya te perdoné, pero yo aún no me he perdonado, murmuró Clara. Entonces empieza sembrando, sonrió él. Madre e hijo se arrodillaron juntos, removiendo la tierra,
dejando caer cada semilla como lágrimas dulces sobre el pasado. Días después, Alejandro recibió una carta del preso Ricardo Morales. El papel, amarillento, mostraba una letra torpe. No te pido perdón, nunca creí que debías existir. Pero si decides perdonarme, no tengo derecho a negarlo. Ganaste, eres su hijo. Y ella ganó. Elena, tras leer la carta, frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer con esto? Alejandro rompió el papel en dos y lo arrojó al fuego de la chimenea. No necesito una disculpa para seguir adelante. Solo necesito no mirar atrás. El estreno del documental llamado Desde el Pozo, la historia de Ana y Alejandro, se celebró en Madrid. La sala estaba repleta, muchos de pie contra las paredes. Luna fue la primera en hablar. Esta película no tiene actores. No tiene efectos especiales. Solo tiene a una persona que, siendo niño, fue silenciado por verdades que nadie quiso oír. Y hoy, se atrevió a contarlo todo. Alejandro subió al escenario. La luz lo bañó de lleno. Cientos de ojos se clavaron en él. Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez fueron silenciados, de los que llamaron locos por recordar, por amar a quienes ya no se nombran. Miró al público. Muchas personas se secaban las lágrimas. Si alguien aquí lleva dentro un recuerdo ahogado, sepan que ese recuerdo no los debilita, los hace reales. Y la verdad, siempre encuentra la luz. Los aplausos no cesaban, como una marea interminable de reconocimiento. A la mañana siguiente, Alejandro recibió un correo electrónico inesperado. Soy Silvia Romero, directora del Centro Nacional de Justicia y Reconciliación. Queremos otorgarte el reconocimiento de Encendedor de la Verdad, no solo por tu historia, sino por haber ayudado a que muchas otras víctimas recuperen su voz. También deseamos incluir tu testimonio en el programa de educación cívica para escuelas secundarias. Cuando Elena terminó de leer el mensaje, se giró hacia él. ¿No te parece un milagro? No respondió Alejandro con calma. Esto no es un milagro. Es lo que siempre debió haber ocurrido, si no fuera por quienes eligieron guardar silencio. Un año más tarde, el jardín conmemorativo de Ana Torres se convirtió en un sitio obligado para las visitas escolares de todo el país. Un maestro guiaba al grupo de estudiantes y, señalando una lápida de piedra, explicaba: Esta historia es verdadera, y ese hombre que ven allá fue el niño que, un día, decidió cavar un pozo. No para hallar un cuerpo, sino para encontrar la verdad. Alejandro observaba desde cerca, sin intervenir. Uno de los alumnos alzó la mano. Señor, ¿alguna vez se ha arrepentido? ¿De qué? De haber desenterrado el pasado. ¿Nunca pensó que habría sido mejor no saber? Alejandro se inclinó y lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo te llamas? Daniel. Entonces dime, Daniel, si mañana alguien viniera a decirte que no tienes mamá, que no tienes papá, que no hay nadie que te quiera, ¿lo creerías? Daniel negó con la cabeza, serio. Eso es, dijo Alejandro, porque en el fondo, sabes que mereces la verdad. Y tu madre, aunque ya no esté, también merece ser recordada por su nombre. Esa tarde, Alejandro y Elena se sentaron juntos en una banca bajo un árbol. Las flores de crisantemo blanco danzaban suavemente con la brisa. Recuerdo la primera vez que te escuché decir, mi madre está en el pozo, susurró Elena. No te creí, pero tu mirada no me permitió ignorarte. Gracias por quedarte. ¿Sabías cuál era el sueño de tu madre? No, lo leí en los archivos del hogar donde cuidaba a su mamá. En su solicitud, escribió, mi sueño es tener una pequeña cafetería, con bugambilias y un rincón para que los niños pobres lean. Alejandro se quedó en silencio. Creo que podemos cumplir ese sueño. Elena sonrió. Eso estaba pensando. 2 años después, en una calle cercana a la estación de tren de Zaragoza, colgaba un letrero de madera entre bugambilias floreadas. Café Ana, donde los sueños comienzan. Dentro, se escuchaban risas de niños leyendo cuentos. En una pared, una foto de Ana Torres presidía el ambiente, con una frase escrita abajo.
Nadie es olvidado si alguien pronuncia su nombre con el corazón. Alejandro, detrás del mostrador, servía té a una anciana que acababa de llegar. Elena, junto a la ventana, escribía en su computadora. Mamá, susurró Alejandro en su pensamiento, he cumplido tu sueño. Nadie más está atrapado en el pozo. Todos han salido a la luz. Afuera, los pétalos de bugambilia caían como un abrazo silencioso. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la verdad no puede enterrarse para siempre. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque a veces te llamen loco, buscar la memoria y la justicia siempre traerá luz. Alejandro nos enseñó que incluso un niño abandonado puede alzarse, perdonar y transformar su dolor en esperanza. La lección más profunda es esta. Solo enfrentando el pasado podemos sanar y construir, con nuestras propias manos, un nuevo futuro. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.